¿Si está grabando? No sé. Sí. Bueno. Los invito para que me acompañen al capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Vuelvo y pregunto si me están oyendo bien. ¿Aló? Sí, estamos oyendo bien. ¿Están oyendo bien? Ok. Que la semana pasada no quedó muy bien grabado, mucha interferencia, la voz entrecortada. Bueno, que se nos ayude hoy y tome el control de los aires y no le permita a Satanás estorbar su palabra, su instrucción, su enseñanza. Entonces, el capítulo 2 de la epístola a los Efesios dice lo siguiente. Vamos a leer textualmente y después vamos a hacer un desarrollo con la ayuda del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a subrayar este verso que sigue a continuación, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy importante este verso, porque el verso anterior dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice, pareciera ser que se contradijera el Espíritu, pero nunca, jamás el Espíritu de Dios se va a contradecir. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, lo que nos da a entender aquí el Espíritu por medio de esta carta es que lo que antes hacíamos en la carne, llamada las obras de la carne o los deseos de la carne, esas obras no eran las obras que Dios acepta, porque son las obras producto de la condición adámica caída en el pecado. Y esto pues lo hemos venido también compartiendo, que cuando el hombre pecó, cayó. Esa caída trajo consecuencias. Y esas consecuencias las heredamos todos los descendientes de Adán. No solamente Adán experimentó la caída, sino que nosotros como hijos también nacemos en una condición pecaminosa.
en esa condición pecaminosa, todo lo que hacemos, todo lo que procede de los deseos del corazón es extremadamente maligno, porque es el resultado del pecado. Por eso el Señor, con su gran amor con que nos amó, no queriendo que nos perdiéramos, envió a su Hijo, semejanza de carne, de pecado, para que nos salvara. Estoy hablando de la humanidad. Y de eso es de lo que el apóstol ha venido hablando en el capítulo anterior. Recordemos que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios es santo y no puede tener una junta o comunión con lo que no es santo. No puede, porque es santo. De modo que cuando el hombre cae y queda en la condición de pecado, no puede. Es imposible que Dios se pueda relacionar con él. Por eso, para restaurar la relación, Dios siempre el hombre envía a su Hijo en semejanza de pecado, para que muriendo en la cruz pudiera pagar la deuda que el hombre había adquirido en el jardín. ¿Por qué esa deuda? Porque Dios le dijo al hombre, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esa fue la palabra de Dios, dada al primero. ¿Y qué pasó? El hombre comió. ¿Cuál debiera ser el resultado? El resultado es que debiera morir. Pero, curiosamente, Dios tenía algo. Dios tenía algo guardado, voy a decirlo de esa manera, en su corazón. Y es de lo que Pablo habla. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, esa bendición, esa predestinación, ese habernos visto antes del pecado y ponernos en Cristo, es lo que guardó al hombre de la extinción. Porque si el hombre hubiese muerto, la raza humana hubiese quedado aniquilada. ¿Qué sucedió entonces para que la palabra de Dios se cumpliera? Porque Dios es justo y Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Verdad? ¿Cierto? Él debe cumplir. Lo que sucedió es que ese día un sustituto se puso en el lugar del hombre. El pecado del hombre causó la muerte ese día. Pero la muerte vino al sustituto. ¿Cómo lo sabemos? Porque los versos finales del capítulo 3 de Génesis nos muestran que Dios vistió al hombre con pieles de animal. Y podemos entender que para poder vestir al hombre con pieles de animal, tendría que haber matado un animal, haberlo desangrado. Y aunque no está escrito que ese animal era un sustituto, nosotros ya por el contexto, porque conocemos ya el contexto de la Biblia, podemos decir que ese animal murió en lugar del hombre. Murió en lugar del hombre como un tipo o como sombra de Cristo, el cual moriría muchísimos años después.
porque la deuda quedó pendiente. El animal no era un humano, no era un humano. Debía ser un humano el que se pusiera como ofrenda por el pecado. Y no cualquier humano. Dios no iba a aceptar cualquier humano que estuviese en una condición de pecado. Dios esperaba que el hombre que muriese estuviese sin defecto. Por eso los animales que eran sacrificados eran animales sin defecto. No podía ser cualquier animal. Tenía que ser un animal escogido, examinado, probado, y luego sí, debía servir como holocausto. Debía morir como sustituto. Entonces, antes de la muerte expiatoria de Cristo, muchísimos animales tuvieron que ser ejecutados. Millones. Porque ese sacrificio se hacía en la mañana y en la tarde. De esa manera Dios mostraba dos cosas. Número uno, que Él es santo. Número dos, que el hombre es pecador. Y al pecar va a generar en el Dios santo una respuesta. Y esa respuesta es que como Dios también, siendo justo, debe tratar el pecado, eliminándolo. Dios, siendo justo, siendo santo y justo, no permite que el pecado esté delante de él. Por eso entonces, los animales fueron la oferta, digámoslo de esa manera, temporal que Dios le enseñó al hombre para que Dios pudiera tener de alguna manera una relación con él. Dios ama al hombre. Dios es el Padre. Dios es el Creador. Dios es misericordioso. No quiere la muerte del pecador. No la quiere. Por eso le enseña al pecador, le enseña su ley para que el hombre, cumpliendo su ley, no peque, para que no muera. Sin embargo, la excelente ley de Dios que fue dada al hombre para que el hombre pudiera vivir en santidad, esa ley fue quebrantada una y otra vez. Porque el hombre, en la condición en la que se encontraba, no podía cumplir los altos estándares de la ley. Entonces la ley vino más como un ayo. Un ayo es un esclavo. Un esclavo que sirve al amo, ayudándole a los hijos del amo a crecer, a desarrollarse, a madurar. Entonces la ley vino como ese esclavo que enseñaba al hijo, le enseñaba algo y lo llevaba. ¿A dónde? Lo llevaba a la verdad, lo llevaba a Cristo. ¿Cómo era en el pasado? En el pasado, sencillamente, el hombre que pecaba, sabiendo que la ley decía, no debes hacer esto, él ya sabía que al hacerlo había pecado. Entonces, la solución que Dios tenía para el pecado era la ofrenda de animales, según la capacidad económica de la persona o de la familia. Entonces, el hombre que tenía capacidades entregaba una ofrenda según su capacidad. El que no, entregaba una ofrenda según su capacidad y hasta tortolitas eran entregadas. Pero siempre
Tenía que haber una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado era Cristo. Entonces, la ley, ¿qué es lo que hace? La ley me lleva a poner mi confianza en la ofrenda que se entrega para que mi pecado fuera perdonado. ¿Me hago entender? O sea, la ley es buena, necesaria, porque la ley me examina y me mide y muestra mi pecado. Pero también Dios tiene como salida, o tenía como salida, la muerte de los animales que como sustitutos morían por el pecado. Y eso era perfecto. De esa manera Dios, al recibir las ofrendas por el pecado, aplacaba su ira. Su justicia quedaba satisfecha. Y no iba a buscar al pecador para eliminar. ¿Por qué? Porque alguien había muerto en su lugar. El alma que peca debe morir. Delante de un Dios justo debe morir. Ahora, la justicia de Dios no estaba enteramente satisfecha. No estaba enteramente satisfecha. O más que justicia, el corazón de Dios no estaba enteramente satisfecho. Porque lo que Dios quería no era solo mantener una relación a distancia con el hombre, sino poder tener una comunión íntima con el hombre. Algo perfecto. Algo que un padre siempre quiere tener con su hijo. El padre puede tener hijos, pero los hijos, en su condición de rebeldes, impiden que el padre pueda tener una buena relación con ellos. Ese era el estado del hombre. Pues Dios resuelve este asunto. Lo resuelve con Cristo. De eso es que viene hablando el apóstol Pablo, inspirado, claro está. No es la palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios, inspirada, que se la da al apóstol para que el apóstol, al escribirla, nos enseñe este asunto tan importante que la iglesia debe conocer. Entonces, el capítulo 1 podríamos decir que está dividido en unas partecitas. La primera parte, la eternidad pasada. Allá. Antes de que Dios creara todo, Dios concibió, planeó algo. Eso que planeó Dios estaba relacionado con el hombre, con algo que Dios quería crear. Y crearlo tan perfecto que fuera a su imagen y semejanza. Fíjese, increíble. A su imagen y semejanza, los ángeles no fueron creados a su imagen y semejanza. Son criaturas maravillosas, poderosas, pero no fueron creadas a imagen y semejanza. El hombre sí. De allí ese aspecto es tan importante que nosotros lo apreciemos, porque Dios lo concibió así a fin de ¿qué? De tener hijos que fueran a la imagen y semejanza de su unigénito, de Cristo. Por eso nos bendijo en Cristo. No nos bendijo en ángeles, ni en nada que Él hubiera creado, sino que nos bendijo en su Hijo, el Cristo, el ungido, su unigénito. Y nos concibió para que al ser a imagen y a semejanza suya, pudiéramos vivir delante de Él sin mancha. ¿Sí? Santos, limpios, sin pecado, como es su Hijo.
Porque de esa manera, entonces, él puede tener una comunión perfecta con él, lo que estimó crear, o sea, con el hombre. Pero ya conocemos entonces la historia, vimos la caída y vimos la respuesta de Dios. Conocemos, está hablando Pablo. Pablo habla de cómo Dios nos puso en Cristo y cómo Cristo, su Hijo, como el Cordero de Dios, responde a esa pretensión de resolver un problema que se iba a generar por causa de la desobediencia. Y en ese problema, Satanás iba a estar involucrado. Eso lo vamos a ver después, en el capítulo 6. Porque también Satanás debe recibir el pago de su rebelión. Y el pago de su rebelión lo va a ejecutar el hombre que él concibió. Dios le dio al hombre la facultad de someter todas las cosas. Y debía someter la rebelión angélica. Pero no se dio en el principio. Antes, por el contrario, el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás engañó a la mujer y la mujer le dio a comer al hombre. Y de esa manera entonces se consumó el pecado, la caída llegó y Dios dijo algo importante, quiero señalar, en el versículo 15 del capítulo 3. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos muy presente, porque es una profecía que se va a cumplir plenamente. Dios, después del pecado, hizo un concilio, bueno, no un concilio, hizo una reunión. No iba a conciliar, simplemente iba a decir cosas y entonces trajo a la serpiente, trajo al varón y a la mujer. Estaban los tres. Y estaba Dios como el juez. Comienza diciéndole a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la mujer. Y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, iba a poner su cabeza de la serpiente bajo sus pies. Cosa tremenda. Porque esto lo dijo Dios el día que el hombre pecó. Entonces, uno pudiera esperar que esa reunión era para ejecutarse, para decirle al hombre que como había desobedecido la palabra, se tenía que cumplir. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Con esto no quiero decir que al hombre no le sucedió nada. Claro que las consecuencias fueron terribles. Porque espiritualmente hablando, Dios se separó del hombre. Dios es la fuente de la vida. La forma como Dios, que es espíritu, se comunica con sus criaturas es por medio del espíritu que le ha dado a las criaturas. Los ángeles son espíritus. No tienen problema en tener un contacto con Dios, que es espíritu. El hombre es tomado de la tierra, carne. Pero Dios le dio espíritu al hombre para que por medio del espíritu Dios pudiera comunicarse con el hombre. Entonces, cuando el hombre es sacado del jardín para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre, lo que se nos está mostrando es que la relación del hombre con aquel que es el dador de la vida quedó suspendida. Y claro, la sentencia de la muerte termina por cumplirse. La muerte espiritual llega, luego llega la muerte del alma, el alma que pecare morirá,
Y como consecuencia de eso, la muerte del pueblo. Adán termina muriendo a los 930 y pico de años, cumpliéndose la palabra. El día que de él comiere, ciertamente morirás. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que el hombre no alcanzó a llegar a los 1000 años. No alcanzó a llegar. Y si uno revisa, uno puede ver que ninguno de los descendientes de Adán llega a los 1000 años. El que más vive es Matusalén, que vive alrededor de 970 y pico de años. O sea, el hombre que más vive, pero no llega a los 1000 años. O sea, ninguno podía alcanzar ese estándar. ¿Por qué? Porque dejó de comer del árbol de la vida. Recuerde, hermano, que el Señor expulsó al hombre, puso querubines para que el hombre no pudiera entrar. Esos querubines que se revolotean, sus espadas se revolotean, impedían el acceso al arca. Podemos entender que esos querubines luego aparecen en el tabernáculo, sobre el arca, dos querubines, protegiendo el arca, porque dentro del arca se encontraba el maná, que representa la vida, que representa a Cristo. O sea que en realidad Cristo estaba representado por el árbol de la vida. El hombre perdió contacto con Cristo, el cual es el medio entre Dios y el hombre. Porque el hombre no puede llegar a Dios a menos de que exista un puente, una conexión, un medio. Y ese medio es su Hijo, Cristo. Mire qué interesante y qué bonito esto, porque Dios, para resolver el pecado, usa a su Hijo. Es su Hijo, que es el medio. Él es el medio que permite que el hombre se conecte. Él era el árbol de la vida. Ahora va a entregar su vida en propiciación por el pecado. Él entrega su vida para que nosotros, que estamos muertos en delitos y pecados, tengamos vida. Pero ¿cuál vida? La de Él. ¿Y cómo llegamos a tener la vida de Él? Si murió, ¿cómo podemos tomar vida de un muerto? Es imposible, a menos de que algo suceda. ¿Y qué es lo que sucede? Resucitó. Y al resucitar, entonces Cristo llega a ser el espíritu vivificante, el que puede dar vida. Entonces de eso también está hablando el capítulo 1. Habla de que Él murió, pero luego resucitó, y en su resurrección algo ocurrió. El espíritu lo levantó y lo puso por cabeza de un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Para que la iglesia reciba la vida de Él. O sea que la iglesia es el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo. Para convertirnos en iglesia, debemos nacer de Dios. Debemos nacer en Cristo. Debemos ser creados en Cristo. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. Entonces, la iglesia es el resultado de un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es porque hubo una muerte expiatoria que Dios recibió. Dios nos justificó, o sea, nos perdonó, porque Cristo pagó. Entonces, la deuda fue pagada.
Dios es justo. Dios no puede reclamar 2 veces una deuda que ya fue pagada. Debemos aceptar que la deuda fue justificada. Son como personas que delante de Dios están buscando justificación por medio de obras, porque esa es una doctrina demoníaca enseñada por falsos maestros, que a la obra de Cristo hay que añadir la obra del hombre. Es una doctrina demoníaca y la enseña el catolicismo. Por eso es que los católicos no tienen claridad sobre el estado de salud de su espíritu. Cuando a ellos se les pregunta si son salvos, ellos no pueden dar respuesta. Ellos no tienen eso claro. Y es necesario que esto esté claro. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual depende de la claridad que tengamos en relación a la revelación que el Espíritu da de sus misterios. Son asuntos misteriosos que nadie conoce. De plazo. ¿Sí? Y los entregó por medio de los apóstoles y profetas para que los misterios que se convierten en el fundamento, la iglesia pueda edificar una casa espiritual para Dios. Es muy diferente que vamos a edificar un edificio. Y muchas veces, con tristeza, tenemos que decirlo, la mayoría de lo que se predica desde los púlpitos tiene que ver con edificarle una casa a Dios. Una blasfemia. Una blasfemia. Porque eso es como pisotear la sangre de Cristo y decir que la sangre de Cristo no tiene poder para salvarnos y hacer de nosotros su casa. Somos nosotros su casa. Y si hay recursos, ¿sí? Los recursos tienen que ser para la casa de Dios. No la casa que el hombre construye con su esfuerzo. Y algunas son casas muy hermosas a los ojos. ¿Por qué? Porque son comunidades ricas que tienen mucho dinero, que en el engaño, entonces, buscando ser favorecidos, hacen estas cosas para ser aceptados por Dios y ganar delante de Dios, ganar regalías o gabelas. Qué cosa terrible. Y a las puertas de la venida del Señor Jesús, estas cosas, muchos cristianos las han recibido. Entonces, al haber recibido una mentira, ¿cómo podemos vivir en Cristo, que es la verdad? No, estamos viviendo en la mentira, o sea, en el diablo, que es el que ha querido siempre perturbar la obra de Dios. El diablo. Pablo dijo, me temo que, así como Eva fue engañada por la serpiente, ustedes también se han engañado. Y eso se lo dijo a los Gálatas. Porque ciertamente el diablo opera, sigue operando por medio de personas que no están en la verdad y que se constituyen en falsos maestros. Falsos maestros, falsos apóstoles. Porque si Satanás se viste como ángel de luz, entonces estos maestros, que son falsos, también se visten como si fueran verdaderos. Y hablan como si lo que se dijera fuera cierto, pero es mentira. Por eso es tan importante esta epístola, hermanos, y reseñar y reseñar y volver a reseñar estos asuntos que son fundamentales, ¿verdad? Entonces, no, hermano, yo ya oí eso, sí, pero ¿y de verdad está arraigado en tu corazón?
de verdad esa luz ha abierto un lugar especial en el corazón para que cimentados y arraigados en aquel que es el amor, podamos nosotros edificar la casa de Dios. Porque si esto no está arraigado, el diablo va a venir, nos va a arrastrar. Sí, nos va a arrastrar. Y va a causar daño en la obra de Dios. La obra de Dios es su casa. Es la obra magistral de Dios. Su casa. Su templo espiritual. Porque Dios es espíritu. Y es la iglesia. Entonces la iglesia debe edificarse. Somos piedras vivas que nos edificamos sobre el fundamento, el cual es Cristo. Pero Cristo debe estar establecido bien en el corazón. Por eso Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cierto? Entonces, no es suficiente decir, no, yo creo que Cristo puede habitar en mi corazón. Porque debo tener fe, que eso es lo que la Biblia dice. No, no, por la fe. Para que habite Cristo por la fe. ¿Sabes qué es la fe? La fe es el conocimiento del Hijo de Dios. La fe es el conocimiento de lo que Dios dice acerca de su Hijo. La fe es el conocimiento de Cristo. La fe es el fundamento. Entonces, si ese fundamento no está en nosotros, no está arraigado en nosotros, ¿cómo podemos decir que Cristo puede habitar en el corazón? En el corazón, hermanos. En el Espíritu ya habita. Eso fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Perdonarnos los pecados. De esa forma, al ser justificados perfectamente por un hombre, no por animales. Porque los animales no quitaban ese asunto. Pero el Cordero de Dios quita el pecado. Y entonces, por la obra magistral de la cruz, Dios puede regenerar nuestro espíritu y darnos a Cristo para que tengamos comunión con Cristo. Es el nuevo hombre. El viejo hombre es Adán y Eva. El nuevo hombre es Cristo y la iglesia. Mire que hay una comparación. El nuevo es celestial. Porque la iglesia procede de Cristo, el celestial. O sea que la iglesia, ¿dónde está? En lugares celestiales. Porque fue llevada por los lugares celestiales. ¿Me hago entender? O sea que nosotros, la iglesia tiene algo muy especial. Por medio del Espíritu están lugares, por medio de esta carne están lugares terrenales. O sea, somos ya la imagen, la semejanza de aquel que descendió del cielo y tomó carne. El Hijo de Dios, que también es el Hijo del Hombre. Como Hijo de Dios, estaba conectado por medio de su Espíritu con lo celestial, con el Padre. Y por medio de su humanidad terrenal. ¿Me están entendiendo? O sea, hay algo allí maravilloso. Dios tomó carne. El Espíritu tomó carne. El Espíritu se encarnó. Eso es un misterio. No me pregunten cómo, no tengo la menor idea. Si alguien sabe, bueno, que nos lo explique. Sería maravilloso. Pero yo no sé. ¿Cómo logró Dios esto? No lo sé, no lo sé. Pero lo logró. Y ahora, ¿cómo logró que el que era pecador, nacido de Adán, carnal, pudiera tener el Espíritu? Eso ya es más fácil de explicar. Por la muerte.
Cristo y por la resurrección. Entonces, en la muerte nos perdona y en la resurrección nos coloca en los lugares celestiales. Dándonos el Espíritu, ¿para qué? Para que por medio del Espíritu tengamos comunión con Dios por medio del Espíritu de su Hijo. Pero en la carne podamos tener presencia en la tierra. O sea que Dios por medio de la iglesia a los hombres a fin de que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Cómo puede verse la gloria de Dios? Claro, la gloria de Dios se puede ver por medio de su creación. Toda persona que mire los cielos, mire la grandeza, mire la tierra, mire la creación, o le debe dar gloria a Dios. Sin embargo, no le dan gloria. El hombre no da gloria. Porque su corazón entenebrecido busca a la criatura en lugar de buscar al creador. Y le da gloria a la criatura. Y no le da gloria al que creó la criatura. Entonces uno ve las civilizaciones maravillosas, naturalmente hablando, con consecuencia, separados del Espíritu, sin conocimiento de quién es Dios, le dan gloria a la criatura, haciendo de las cosas celestiales imágenes, de las cosas terrenales imágenes, y las cosas que están debajo de la tierra imágenes, y las ponen en los altares como si fueran su Dios. ¿Okay? Claro. Entonces, no, damos gracias al Señor que por medio del Evangelio nos permitió entrar en los lugares espirituales. Que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que le son presentadas al hombre pecador, pero no para condenarlo, sino para salvarlo, para que crea que Cristo es su Salvador. Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, se encarnó y murió por el hombre. El que crea en eso y acepte el perdón de Dios, porque cree que Dios le perdonó, entonces algo le ocurre. ¿Qué le ocurre? Que Dios le perdona. Así de sencillo. Dios es fiel. Dios no puede negar su verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere. Dios quiere salvar al hombre, pero lo salva por los medios de la gracia que están en Cristo. Y esos medios se reciben por el medio de la fe. O sea, creerle a Dios, lo que Dios anuncia y muestra en su evangelio. Entonces, de esa forma, el que ha creído al evangelio y ha sido perdonado por Dios porque ha creído, ahora Dios le da, que es el Espíritu. Antes no estaba con el Espíritu de Dios. Antes estaba muerto en delitos y pecados. Tenía su Espíritu, sí, pero al estar separado de Dios estaba muerto como consecuencia del pecado. Pero ahora tenemos el Espíritu que se constituye en las arras, o sea, en la garantía que Dios otorga acerca de nuestra salvación plena, porque la salvación plena comienza en el Espíritu, sigue con el alma y termina con el cuerpo el día que venga la redención de nuestros cuerpos. O sea, es algo maravilloso que lo vemos en Cristo. Cristo se encarnó, ¿verdad? Cristo murió y Cristo resucitó como el primero. Entonces, Cristo es el hombre que nos muestra como hombre lo que le ocurre al hombre que cree en él.
¿Qué le ocurre? Que un día va a morir. Eso nos va a ocurrir. Eso nos va a ocurrir. Pero también un día vamos a resucitar. O sea, que tenemos una promesa que es magnífica. Debe ser claro para nosotros eso también. Porque muchos cristianos, al no tener eso claro, estaban cayendo de la fe, estaban negando el nombre de Jesús. Al ser tomados y al decirles, si niegas el nombre de Jesús, te perdonamos la vida. Niégalo. Mire qué cosa tan tremenda. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Niega a Jesús. Niégalo. Y algunos le negaban por conservar sus vidas. Entonces, al conservar sus vidas y negar a Jesús, ¿qué les iba a ocurrir si morían haciendo esa negación? Iban a perder la corona de la vida. Porque la corona de la vida será un galardón que recibirán aquellos que bajo esa presión prefieren morir que negar a su Señor. No es que esas personas se pierdan para siempre, es que esas personas pierden su derecho a reinar con Cristo cuando venga Cristo en su trono de gloria. O sea que es necesario que la iglesia se edifique y se edifique en una fe consistente. Que la iglesia oiga y crea y viva según lo que cree. Porque si cree, entonces debe haber un fruto. ¿Qué es creer? ¿Qué es creerle a Cristo? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer en la palabra? Nosotros tenemos unas creencias. Llegamos a Cristo con unas creencias, con unas ideas, con unos pensamientos, con unos sentimientos, con una vida dentro del alma que deben irse abandonando. En la medida en que la palabra, que es la verdad, que es la luz, viene, entonces yo digo amén. Amén significa estoy de acuerdo. Al estar de acuerdo, entonces ya me pongo en desacuerdo con lo que antes creía. Ya no creo eso. Ya esas ideas que tenía fueron desarraigadas por la nueva verdad que ahora se afirma en mi corazón. O sea, Cristo comienza a habitar en el corazón por medio de la fe. Y cuando Cristo habita en el corazón por medio de la fe, algo ocurre. Porque del corazón mana la vida. ¿Pero cuál vida? ¿O la vida del pecador? ¿La vida adámica? ¿O la vida del Salvador? Debe ser la vida de Cristo. Y por eso es que si esto realmente lo recibimos y estamos firmemente decididos a dar nuestra vida por esas verdades, nuestro corazón va a cambiar. Nuestro corazón va a pasar de ser un corazón de piedra, incrédulo, duro, a ser un corazón de carne. Un corazón sensible al espíritu, que ahora habita en el corazón. Entonces, debe haber un traslado del espíritu al corazón para que en el corazón, donde está la vida, donde está la actividad propia del hombre, esa actividad sea santa. No sea una actividad conforme al hombre viejo que está viciado. Porque si seguimos igual, porque en realidad nuestro corazón está muy duro. Nuestro corazón es incrédulo. Nuestro corazón no quiere cambiar. Nuestro corazón se ha encallecido, se ha endurecido a la verdad. Y Dios no puede salvarnos si estamos en ese estado. ¿Me explico?
La salvación es tripartita. Quiere decir que opera en 3 lugares: en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. ¿Por qué es tripartita? Porque el hombre es tripartito. El hombre tiene espíritu, pero también tiene alma y también tiene... Y el alma está en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio del espíritu, en el medio del cuerpo. El cuerpo es este. El cuerpo es este. Este cuerpo procede de la tierra, es terrenal, y afecta en su relación con el alma, porque está íntimamente relacionada con el alma, afecta a nuestra alma. Esa relación y afectación entre el terrenal y el alma es la carne. Pues la carne son los deseos que hay dentro de nosotros. Los deseos. ¿Entienden ustedes la palabra deseo, lo que significa? Lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que yo aborrezco, en donde pongo mi corazón. Y nacemos en un estado pecaminoso, de modo que todo lo que queremos hacer está muy por fuera de lo que Dios quiere para nosotros. O sea que el alma se pone de acuerdo con lo terrenal y mira lo terrenal y quiere lo terrenal. Ama lo terrenal. Ama las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo están bajo el príncipe de la potestad del aire. El mundo está bajo el maligno. Y cuando amamos al mundo, y lo amamos porque complace nuestros deseos, nos convertimos en enemigos de Cristo. Al ser enemigos de Cristo, somos enemigos de lo suyo, de lo que es suyo. Somos enemigos de la iglesia. Somos enemigos de los hermanos. Somos enemigos. Porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Son agua y aceite. No se pueden unir. No podemos tener comunión con Cristo. No podemos sentarnos en la mesa de Cristo cuando nos estamos sentando en la mesa de los demonios. ¿Y cuál es la mesa de los demonios? Carne. Esa es. La epístola a los Gálatas nos muestra ese asunto con mucha claridad. Dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, que debemos andar en el espíritu. ¿A fin de qué? De no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne se oponen contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne. ¿Y cuáles son esos deseos? Pues esas obras de la carne. Hay una lista allí larga. No la recuerdo en su plenitud. Me faltarían muchas, pero habla de idolatría, habla de contiendas, habla de herejías, habla de hechicerías, habla de conflictos, porque el que está en la carne es conflictivo, es guerrero, busca poner lo suyo y lucha para establecer dominio. O sea que el que está en la carne es hijo en su manera de pensar del diablo, porque es igual al diablo. Se opone. ¿Qué hacer entonces cuando estamos en ese estado? Porque estamos en ese estado cuando llegamos a la casa de Dios. Queremos estar en la casa de Dios, la cual es santa, pero en ese estado, ¿qué sucede? No podemos.
Cristo nos rechaza. Porque Cristo es el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, lo que hace es que santifica a los sacerdotes. Los limpia por medio de su palabra. Entonces, si entramos a la casa, lo primero que debemos hacer es convertirnos en discípulos del maestro que nos va a enseñar cómo es que se ministra a Dios en esa casa. Cómo debe ser nuestro estado. Loco, que recién nos convertimos, pensemos que podemos en ese estado ministrar a Dios, al Dios Santo, en un estado de carne. Loco. No puede. Un niño, ¿cómo puede? Estoy hablando de un niño en el espíritu, que no ha madurado, no tiene entendimiento, que no sabe, no conoce, no discierne. No puede. El problema es que él se esfuerza, él quiere, hay deseos dentro de él. Él quiere ministrar a Dios, pero no va a ser aceptado ¿por quién? Por el sumo sacerdote. O sea que Cristo quiere, él es el que nos lleva a Dios y nos va llevando poco a poco a Dios en la medida en que nos va limpiando. Pero nosotros vamos avanzando hacia esa estatura de el varón perfecto hasta llegar a la plenitud de Cristo. ¿Me comprende, hermano? O sea, la carta, la epístola a los Efesios toca todos estos temas tan importantes sobre la iglesia, sobre el estado de la iglesia, sobre el sacerdocio, que debe ser santo, porque Dios es santo. Claro, la sangre hizo un trabajo. La sangre nos santificó, nos apartó y nos puso para Dios. Pero ahora nos corresponde a nosotros que ya somos de Dios santificarnos. ¿Qué significa? ¿No acaso no ya nos santificó? Sí, nos apartó por la sangre, nos perdonó, nos dio su espíritu, pero en nuestra alma necesitamos ser limpiados. ¿Y eso qué quiere decir? Ser limpiados, transformación, renovación de nuestra manera de pensar. Hermanos, si no cambiamos nuestra manera de pensar, olvídese que usted no califica para servir en la casa de Dios. Porque todas sus ideas, hermano, van a ser conforme al hombre viejo. Pueden ser muy buenas. Podemos tener muy buenas ideas, pero esas buenas ideas no son las obras que Dios preparó en Cristo para que anduviéramos en ellas. Y las preparó de antemano. O sea, Él nos creó en Cristo para que en Cristo, no en Adán, hagamos las obras para Dios. Entonces, la santificación de la casa del Señor es importante. Y debemos entenderla para que no andemos queriendo hacer algo y recibir de parte de Cristo una puerta cerrada. Encontrar la puerta cerrada. La puerta cerrada indica que no podemos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al ángel de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? Se recuerda, hermano, hemos hablado mucho de esto, pero es importante repetirlo, porque ahí está la clave. Le dijo que él conocía sus obras, pero que tenía algo contra él, y era que él había dejado su primer amor. Lo había dejado el primer amor. El primer amor está relacionado con quién? Con Dios. Es el primer amor. ¿Cuál es el segundo? El amor que tenemos hacia el prójimo. ¿Y por qué el segundo? Porque primero Dios. Si Dios no es satisfecho con nuestra adoración, entonces no vamos a recibir de Dios lo que debemos recibir para poder amar al prójimo. No vamos a poder amar al prójimo como Dios ama. Vamos a amar con nuestra carne, en nuestra naturalidad.
Y lo más seguro es que después de que ese amor se pierde, porque se pierde, se convierte en aborrecimiento. Se casa y luego aborrece a aquella persona con la que se casa y por eso se separan. Entonces yo pregunto, ¿y por qué se casaron? ¿Fueron obligados a casarse? ¿Alguien les puso una pistola y los obligó a casarse? ¿O se casaron voluntariamente? Si se casaron voluntariamente, porque eso lo consideraron. Nadie se casa así de la noche a la mañana. Todo el mundo considera. Y entonces, en esa consideración, resuelve casarse. Cuando te casas en el catolicismo, es hasta que la muerte separe, porque el catolicismo tiene un entendimiento bíblico sobre el matrimonio. O sea, en las buenas y en las malas, porque así es. No solamente en las buenas, no solamente es cuando abunda la riqueza, y cuando viene la pobreza, ¿qué? O cuando viene la enfermedad, ¿qué? Cuando vienen las catástrofes, las pérdidas, ¿qué? Ah, no, ahora ya no quiero. No, no entiende. Se casó sin saber eso, pues está incumpliendo los votos matrimoniales porque esas preguntas se las hicieron y usted las aceptó y se casó entendiendo que se casaba hasta que la muerte. O sea, el matrimonio es un vínculo irrompible. Lo que Dios unió no lo separe nunca. Punto. O sea, en ese cuento pues, de que los cristianos se separan, eso no está en la Biblia. Eso está en la mente carnal del hombre, que decide separarse. Entonces le dijeron a Moisés, le dijeron a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón. Pero en el principio no fue así. Dejará el hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? No se puede romper, no se puede separar. No puede. Es lo que la Biblia dice. Ah, no me gusta, le tiene que gustar si es creyente. Dice que es creyente, dice que es discípulo, entonces tiene que aceptar a su maestro. Lo que el maestro dice. Ah, no me gusta, entonces no es discípulo. ¿Qué es? Pues no soy un creyente. Punto. Pero soy cristiano, fui bautizado. ¿Y qué? Eso es lo que usted dice. O sea, está engañado creyendo que es creyente. Hermano, hay muchos que creen que son creyentes porque fueron bautizados, porque van a los cultos, porque se gozan en las alabanzas, porque van a reuniones de oración, porque asisten a las reuniones y todavía no han creído. Todavía no han creído. ¿Qué pasa si no se ha creído? O sea, ¿qué es creer? Hermano, ¿qué es creer? Cuando viene el evangelio y el evangelio me muestra la verdad, yo tengo que aceptar. Yo tengo que convertirme en un creyente, en un seguidor, en un discípulo, en alguien que acepta a Cristo como la verdad. Y en eso hay un matrimonio irrompible. Es tan irrompible que se llama la vida eterna. Entonces, el que ha aceptado a Cristo y el que le han sido perdonados sus pecados y el Padre le ha dado el Espíritu, eso es irrompible. Ese pacto no se rompe, Dios no lo rompe, no se pierde la salvación. Pero ¿qué pasa con el estado del alma? Ah, el alma sí está mal. Entonces, ¿quién es el que se debe convertir?
El Señor dice arrepentíos y convertidos. Porque la conversión es ese proceso de nuestra alma para aceptar un Señor que muchas veces no quiero aceptar porque no me gusta creer lo que Él dice. No me gusta aceptar lo que Él dice. Porque hay una rebelión intrínseca, natural, en el hombre viejo. El hombre viejo es rebelde por naturaleza. ¿Qué hacemos con el hombre viejo? La cruz. La cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para lograr que Dios perdonara a la humanidad? Murió por la humanidad en la cruz. Él, el segundo hombre, llamado por la Biblia, el segundo hombre, porque el primer hombre fue Adán antes del pecado. Y el segundo hombre es Cristo, nacido sin pecado. O sea que no ha habido sino dos hombres en la historia de la humanidad que delante de Dios están sin pecado. El primero, Adán, el segundo, Cristo. El primero pecando fue desechado, se convierte en el viejo hombre. Y el segundo, sin pecar, es aceptado. Y por la obra que Dios aceptó, entonces nos ha perdonado, nos ha dado su espíritu y espera que nuestra alma se convierta a Él. Que nuestra alma ceda las pretensiones que ella tiene en su altivez de gobernarse a sí misma, porque se quiere gobernar a sí misma. Y créame, hermano, que si se muere la persona en ese estado, si nos morimos en ese estado de altivez, no vamos a entrar al reino. No podemos entrar en ese estado al reino. Dios no puede aceptarnos en ese estado y darnos responsabilidades, porque como un niño se le dan responsabilidades para reinar en un reino que es justo. No puede. Por eso es tan importante. Es que si no entendiéramos que hay galardones que Cristo va a dar a los que venzan sobre esa condición, tal vez es necesario conocer eso. Porque a veces por no conocer no nos interesa. Ay, ¿para qué eso? Qué pereza. Qué pereza tener que negarnos a toda hora. Déjeme la vida así, que yo nací así y así me voy a morir. Yo no voy a cambiar porque así estoy. No me estorbe. Pero el que estorba es el Espíritu Santo. El que estorba es Dios. Porque no quiere que nos muramos en ese estado. O sea, si nosotros entendiéramos lo que se pierde, lo que se va a perder por no entrar al reino, el Espíritu lo compara con la segunda muerte. El no entrar al reino, el Espíritu lo compara con el lago de fuego. Yo lo estoy diciendo, está en la Biblia. Capítulo 2, Iglesia de Esmirna. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrirá daño de la muerte segunda. Y el capítulo 20 dice que la muerte segunda es el lago de fuego. ¿Me entiende? Y el lago de fuego fue traducido como el infierno. Pues cuando oímos lago de fuego, como que no entendemos muy bien, pareciera ser una palabra nueva. Bueno, fue traducido como el infierno. O sea, un lugar bastante caliente. Bastante caliente. Claro. Bastante caliente. O sea que, hermanos, la iglesia o madura o pierde su derecho a reinar con Cristo. Lo pierde. Eso es muy importante, muy, muy, muy importante.
entender eso, porque cuando lo entendemos y tememos y vivimos delante de Dios, sabiendo que Dios mira y escribe todo lo que decimos, porque todo, absolutamente todo, en el tribunal será expuesto. No de decir, Señor, he hecho esto. Señor, yo no dije eso. Todo, absolutamente todo, en un juicio justo será expuesto. Porque en ese tribunal, que es el juicio del creyente, el vencedor recibirá galardones. Dios es justo. Entonces Dios debe premiar al que, ¿a quién? Al que venció. Venció sobre sí mismo. Venció sobre el poder que hay en el mundo. Y venció sobre el poder que también tiene Satanás para engañar. Entonces son tres poderes. El primero, diría yo, más importante, porque el que vence ese, ya venció todo lo demás. Uno mismo. El enemigo de la de Cristo en nuestro corazón. El enemigo de Cristo. Cristo el Señor del corazón. Entonces nuestra vida será una vida conforme a la vida antigua. Deseo de la carne. Gálatas 5. Recomiendo leerlo. Es importante. Porque el espiritual que muestra, el que es verdaderamente espiritual, muestra un fruto. Que ese fruto es Cristo en el corazón. Y ese fruto se ve. Se ve el amor, se ve la fe, se ve la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Esas cosas se ven. Pero no proceden del hombre natural. Eso no procede del hombre natural, procede de Cristo. O sea, es algo que se forma en mí. No dice los frutos, como si unos fueran más que otros. Dice el fruto. O sea, ese fruto crece y crece en conjunto. O sea que cuando crece el amor, también crece la fe, también crece la benignidad, crece la templanza, la paciencia, el dominio propio. Eso crece, va creciendo, va creciendo. Y se va manifestando. Se va manifestando en el corazón la vida de resurrección, la vida abundante. No la vida del diablo que vino a robar, matar y destruir, sino Cristo que nos da vida y vida en abundancia. Es la que la iglesia debe mostrar. Y hablo de la iglesia porque a veces pensamos que es el individuo, sí, el individuo, pero el individuo está ligado al cuerpo. Nosotros como individuo estamos conectados los unos a los otros y nos dependemos los unos a los otros. No podemos vivir vidas independientes, egocéntricas. Esa no es la vida de resurrección, no es la vida de Cristo. La vida de Cristo es la vida de Cristo. Él se entregó. Entonces, cuando se entregó con todo. Y cuando se entregó con todo, y si nosotros vamos a reflejar la vida de Cristo, entonces está el amor, la generosidad, la bondad, todo eso. Que es lo que la iglesia debe expresar. Por eso es que la iglesia al principio, leemos en el libro de Hechos, ya para terminar, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 42 en adelante, hasta el 47, leemos que ellos perseveraban. Dice que los que se bautizaron fueron añadidos a la iglesia. Los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro cuando predicó ese día de Pentecostés, los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron que esa palabra de Pedro
era de Dios. Y entonces le obedecieron a Pedro, se bautizaron para perdón de pecados. Y con el perdón de pecados recibieron el don de Dios, o sea, el Espíritu. Y al recibir el Espíritu fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Porque el bautismo nos introduce en Cristo. Cuando nos bautizamos en obediencia a la fe, somos introducidos por el bautismo, somos introducidos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces dice que los que obedecieron y se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo, bueno, perdón de pecados y el Espíritu Santo que viene como consecuencia, fueron añadidos. Y esos fueron añadidos, ¿qué hacían? Que perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros que viene como consecuencia, porque la doctrina es la que establece a la iglesia en Cristo. Y Cristo, que es la vida, nos lleva a tener comunión unos con otros. Lo normal es eso. Lo anormal es que no tengamos comunión unos con otros. Lo normal es que tengamos comunión. Entonces, cuando tenemos comunión unos con otros, viene el siguiente paso en la escala de ascenso a Dios. Es el partimiento del pan. O sea que partimos el pan, pero ¿por qué? Porque tenemos comunión unos con otros. Si no estamos en comunión, si estamos separados por alguna razón, no debemos ir a partir el pan. Porque como la iglesia de Corintio, que no estaba en una comunión plena y perfecta, comían, partían el pan y ¿qué pasaba? No venía la bendición, sino que caía la maldición y como consecuencia de la maldición se desanimaban, se enfermaban y hasta morían. O sea que, mire qué importante esto. Ahora, cuando estamos entonces en comunión unos con otros y partimos el pan y recibimos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros al comer y al beber, y somos aprobados, podemos ir a Él en esa comunión que es en Cristo a orar. O sea que para orar debemos estar en la comunión. Para orar debemos pasar la prueba de la comunión, que es la mesa de la comunión, el partimiento del pan. Una vez pasamos esa prueba, ahora sí, vamos a pedirle a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús? No venga a traer la ofrenda. No venga a traer la ofrenda, si no se pone a paz con su hermano. ¿Tiene algún problema con un hermano? Ve y resuélvelo. Luego que lo resuelvas, ve y trae la ofrenda. Ve y tráela. O sea que el sumo sacerdote, que es Jesús, nos orienta para que no vivamos una vida religiosa de engaño. El engaño del diablo nos hace creer que como hacemos cosas, y la religión se hacen cosas, y la iglesia lleva miles de años, bueno, miles, 2000 años, pues, no miles, 2000, ya, 2 veces 1000, en un estado de apostasía. Porque cuando el apóstol Pablo escribió Apocalipsis, eso lo escribió hace 2000 años. Y ya la iglesia de Éfeso tenía problemas. La iglesia de Pérgamo tenía problemas. La de Tiatira tenía problemas. La de Sardis tenía problemas. La de Laodicea tenía problemas. De 7 iglesias, 5 tenían problemas. O sea, la mayoría de la cristiandad estaba en problemas. Si la mayoría de la cristiandad está en problemas, ¿quién nos puede decir a nosotros que no estamos nosotros también en los problemas en los que ellos estuvieron? Por no atender, por no mirar al Señor, por no obedecer, por no hacer lo que como sacerdote nos corresponde hacer en la casa de Dios para Dios.
Y como estamos hablando de la epístola a los Efesios, de todas estas cosas, el Espíritu nos habla. Capítulo 4 nos habla de eso. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? El capítulo 3 da una clave para que esta edificación sea conforme a Cristo debe habitar en nuestro corazón. Si Cristo no habita en nuestro corazón y no estamos arraigados en el amor de Él, ¿cómo vamos a poder conocer su casa, la que está conformada de todos los santos? ¿Cómo? No vamos a poder conocer. Y si no podemos conocer, y ese conocimiento no es el conocimiento natural, sino conocimiento siempre habla de algo que es íntimo, algo que procede de Dios y nos es dado por revelación. Entonces, es un conocimiento de revelación que hace de nosotros, en ese conocimiento, unas personas alumbradas, entendidas. Con ese entendimiento es que podemos ser el candelero. Porque si estamos en tinieblas, ¿cómo podemos nosotros alumbrar en la casa de Dios? No podemos alumbrar. Necesitamos ser alumbrados por la luz de Dios. La luz de Dios. El que está en luz, como Dios es luz, dice que tiene comunión con sus hermanos. Y al tener comunión con sus hermanos, la sangre de Cristo se limpia. Eso es una cosa prodigiosa. Porque así como el cuerpo natural, como en el cuerpo natural, todos los miembros que están unidos reciben la provisión de la sangre y son vitalizados o revitalizados. Asimismo, cuando estamos unidos a Cristo en la comunión, lo cual significa que estamos en luz, y esa luz habla del candelero, y eso habla de la revelación que nos ha sido dada para poder vivir en la revelación. Es que si no tenemos revelación, ¿cómo vamos a saber qué es lo que hay que hacer? Entonces, la revelación es un don de Dios, es un don de gracia. Pronto repito, se repite, don de gracia. Bueno, es una gracia, sí, es un don de gracia. O sea, es algo que Dios nos da, nos regala por gracia. Y es algo más de Cristo. En la edificación vamos recibiendo cada vez más de Cristo. Vamos avanzando en el conocimiento de Cristo hasta que lleguemos a una madurez, a la perfección. Y en esa perfección vamos a estar tan establecidos que no vamos a ser engañados. Porque dice, para que ya no seamos como niños, que fluctuantes se dejan arrastrar. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Si sucede algo, entonces como no estamos arraigados, como no estamos aclarados, un viento se nos arrastra. Jesús dijo que había que edificar sobre la roca. ¿Por qué? Porque si estamos edificando sobre arena, cuando vengan los vientos van a arrastrar esa casa. Y esa casa somos nosotros, tanto en lo individual como en lo corporativo. Ya establecidos sobre la roca a la cual es Cristo. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, que nos movemos, sí, vamos buscando es un lugar a ver en dónde es que la cosa está buena, pero estamos buscando desde el corazón entenebrecido, corazón que no entiende, corazón que no sabe, no conoce la verdad. Entonces le parece que aquí es bueno porque le dan lo que a él le gusta. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Nos da lo que nos gusta, no lo que debiéramos recibir. Y terminamos entonces enredados allá, diciendo, encontré el lugar que me gusta. Sí, es el lugar que te gusta, no el que a Cristo le gusta. Y si morimos en ese estado, cuando venga Cristo, Cristo nos va a dar el lugar que no nos gusta. O sea, fuera de él, del reino. Fuera de él. Hermano, es serio. Las palabras del Señor son muy serias. Y son muy nítidas y muy claras
a fin de que no podamos decir, no, es que no entendí. No, hermano, no, fíjese que yo no entendí. ¿Cómo que no entendió? ¿Acaso el evangelio es dado a las personas muy inteligentes? No, las personas muy inteligentes a veces ni entienden el evangelio. Porque el evangelio es dado a los de corazón humilde, a los que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios. No está hablando de inteligencia natural. Podemos ser muy inteligentes naturalmente hablando, pero Dios quiso avergonzar la sabiduría de los hombres por medio del evangelio. Quiso avergonzarla. O sea, el evangelio es locura. El evangelio es algo que la mente natural, que el inteligente no entiende. ¿Cómo el inteligente va a entender que hay que negarse a sí mismo? ¿Cómo? Esa inteligencia celestial, esa sabiduría celestial tan poderosa, niéguese a sí mismo para que pueda entonces recibir la sabiduría de Dios, para que pueda tener el don de Dios, para que pueda expresar a Cristo. La persona inteligente no la entiende, dice, pero no, porque él está buscando lo terrenal, lo tangible, el negocio. A ver, ¿cuál es el resultado? Nada. Para el que está en ese estado, el Señor le cierra toda fuente de revelación y deja entenebrecido y muere entenebrecido. Pero en cambio, si estamos de verdad queriendo hacer la voluntad de Dios, vamos a conocer que lo que dice Jesús es la verdad. Vamos a saber. ¿Y eso qué significa? No, yo sé que lo que dice Jesús es verdad. No, eso va un poco más allá. Vamos a conocer aquel que es la verdad. Vamos a vivir en esa verdad. O sea, para el que de verdad quiere seguir a Cristo, el que es Cristo mismo, le va a permitir vivir una vida que el mundo no puede entender. No la puede entender porque es completamente contraria. Pero esa es la vida que agrada a Dios, y esa es la vida que cuando vengan las tormentas, cuando venga todo, se va a mantener firme, porque todo, hermano, va a ser probado. Todo. Estamos a punto de llegar a esa gran prueba, donde solamente el que está parado en la verdad va a mantenerse en pie. ¿Por qué creen que viene lo que viene? Lo que viene para juzgar lo que el hombre cree. Así lo que cree se puede mantener. Muchos se van a suicidar porque no van a entender. Se imagina cuando las montañas se comiencen a caer y los valles se comiencen a levantar y las olas comiencen a bramar y vengan los tsunamis y arrastren las islas y las montañas comiencen a incendiarse y las aguas se comiencen a contaminar y los mares se comiencen a poner de color de sangre y los seres vivos comiencen a morir. Eso va a ocurrir, porque en Egipto ocurrió. Y ocurrió porque Dios estaba castigando a los dioses que ellos tenían. Confiaban en esos dioses, Dios los castigó. Dios demolió ese conocimiento, esa idolatría. Y eso viene ahora, a fin de salvar a los que Dios quiere salvar, que se encuentran en la esclavitud en Egipto y que necesitan reconocer a Jesús como el Cordero. O sea que viene un tiempo bien interesante para el que cree. El tiempo de ser testigos en medio de esa tribulación. Ese es el capítulo 2, hermanos, del cual he querido hablar. Porque el capítulo 2 habla de los gentiles que están también entrando a la casa y que tienen una posición o un lugar especial.
dentro de la casa. Y al final del tiempo tendrán un protagonismo muy importante hacia la salvación de Israel. Es nosotros recibirlo y ponernos en línea, porque lo que viene es tan difícil que únicamente se puede pasar si estamos enfocados en lo que Dios está enfocado. Dios está enfocado en salvar a Israel. Lo demás no es que no le interese. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero ahora va a enfocarse en Israel, en la salvación de una nación. Y todo va a trabajar para la salvación de esa nación. Entonces, si nosotros estamos jugando a la iglesia y no entendemos y tenemos planes sin entender cuál es el plan de Dios, de verdad que vamos a sufrir mucho, porque no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Sí, hermanos, amén. No, parece ser que no. Sí, es cierto. Dios tiene un plan de salvación. Y en ese plan de salvación hizo que los gentiles entraran a la casa. Primero entraron los judíos, luego entraron los gentiles. Pero lo que entró dentro de la nación de Israel fue un remanente de los judíos. Judea. Su reino de Judea, tribus. Eso fue lo que entró. Y las otras tribus que también deben entrar, ¿dónde están? Porque Dios quiere la salvación de todo Israel. O sea, está hablando de 12 tribus que deben entrar para que todo Israel sea salvo cuando haya llegado la plenitud de los. Entonces, cuando llegó Jesús, solamente estaba en su reino de Israel. Y sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta que le estaban haciendo en la ignorancia en la que ellos estaban. Bueno, ignorancia porque ignoraban que los gentiles debían entrar también. Ignoraban. Pero ¿qué dice Jesús? No les toca a ustedes conocer los tiempos y las razones que mi Padre tiene en su sola potestad. Pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque van a recibir un poder tal que con ese poder ustedes van a empezar desde Jerusalén, van a pasar por Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. O sea que el Señor les mostró un panorama gigantesco. En otras palabras, les dijo: la salvación de Israel, o la restauración de Israel, vendrá cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, cuando los gentiles en su plenitud hayan entrado a la casa. Cuando eso, entonces ahora sí nos vamos a enfocar en la restauración de Israel. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hay una restauración. Hay un plan que Dios tiene para con Israel. ¿Y a quiénes va a usar? A los últimos testigos que estén viviendo en ese tiempo. Y me seréis testigos, dice. Y entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Somos testigos de qué? ¿De qué clase de testigos somos? Somos testigos de haber visto al Señor, de haber visto su obra, de haber visto el cuerpo de Cristo, de saber que Él viene, de saber que Él es el Rey y de saber que Él viene por la iglesia. O sea, cuando tanto gentiles como pueblo de Israel entren a la casa y sean la casa de Dios, para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Porque ¿cuál fue la primera gloria? La casa de Salomón.
es la primera gloria. Cuando Salomón terminó el templo y entró el arca, la gloria llenó la casa al punto que los sacerdotes no se podían sostener. Hubo gloria. El templo fue destruido por Nabucodonosor. Después del regreso de los judíos a Jerusalén, ellos no querían edificar. Estaban dedicados a sus propias casas, mas el Señor le mandó un profeta diciéndoles: ¿ustedes creen que no ha llegado el tiempo de edificar mi casa? Mediten bien en lo que están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo no les trae ni beneficio. Ustedes que edifican mi casa para que yo ponga mi voluntad en este lugar y ustedes van a recibir mi bendición. Y ellos se preguntaban, pero a ver, Señor, ¿cómo vamos a edificar esta casa si la primera casa fue gloriosa? No tenemos los recursos humanos, no tenemos material, no estamos en el mismo estado en el que estuvo Salomón. ¿Qué casita te vamos a edificar? Además, el arca no está. ¿Se comprende las preguntas que ellos hacían? Pero el Señor usó eso para mostrarles algo que se convierte en una palabra profética para nosotros. Y les dice que la gloria de esa casa será mayor que la primera, porque vendrá el deseado de las naciones. Mira, vendrá el deseado de las naciones. A ver, eso. Será yo. Vendrá el deseado de las naciones. Es una profecía. Y no está hablando de esa casa, está hablando de la iglesia. ¿Y quién es el deseado de las naciones? Jesús. Cristo. El Salvador de los gentiles. El Salvador de los gentiles, que vendrá. ¿Y vendrá qué? Como el arca, a llenar esa casa, para que la gloria de esa casa sea mayor que la primera. Está hablando de la casa de Dios. Está hablando de la iglesia, conformada de dos pueblos, judíos y gentiles. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Siendo edificados, o sea, ambos pueblos, como morada espiritual para Dios. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué esos dos? Porque Cristo en la cruz quitó la pared de separación. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz se convierte en un testimonio de gloria. Es un testimonio muy poderoso que se debe anunciar en todas las naciones, para que todas las naciones que oigan se postren ante el futuro rey de ellos, porque viene a reinar sobre todas las naciones. A unas las pondrá a la derecha, a otras a la izquierda, pero es el rey. Así como a unas vírgenes a la derecha, a otras a la izquierda, sigue siendo el Señor de ellas. Sí, hermanos, o sea que hay algo muy importante que queda por cumplirse y que es cumplimiento profético. Pero lo que nos muestra el libro de Ageo es que debemos edificar la casa. Ese es el énfasis del libro de Ageo. Edifiquen mi casa. Edifiquen mi casa. Dejen de edificar sus cosas. Dejen de estar en las cosas de ustedes. Edifiquen mi casa. Si ustedes entienden que mi casa es lo mayor y ustedes lo menor, si lo mayor se obtiene, lo menor también recibe gloria. Recibe, claro, lo que es menor va a recibir la añadidura. Entonces, hay muchas maneras como el Señor nos habla y nos muestra ese buscar el reino de Dios y su justicia. Que la iglesia es el reino de Dios. La iglesia es la justicia de Dios en Cristo. Y las obras que hace la iglesia en Cristo son las obras justas
ese vestido que la iglesia va a recibir al final, ese vestido blanco, de lino fino y resplandeciente, que es Cristo mismo vistiendo a la iglesia, son las acciones justas de los santos. O sea que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, significa que esté en Cristo. No puede estar sin mancha y sin arruga, a menos de que estemos plenamente en Cristo, edificados plenamente en Cristo. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a que esta palabra, que es una semilla, sea guardada en nuestro corazón. No permitas que el diablo se la robe. Haz que esta semilla germine y germine para la gloria tuya, para la vida, germine para el fruto del Espíritu, germine para la gloria de tu casa. Que podamos nosotros entender por la palabra lo que nos corresponde hacer ahorita nuestra Jerusalén. Porque de seguro, Señor, si eso lo entendemos y si eso hacemos, tú querrás, Señor, que podamos ser llamados a enseñar de estas cosas en los lugares donde no se conoce este evangelio. Tu palabra dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de la nación. Y entonces vendrá el fin. Que recibamos este evangelio, que lo vivamos, que se exprese esta gloria que es la postrera, para que aquellos que esperan oír de ti también entren a la casa. Y al ser llenada la casa de todos los que tú has escogido en Cristo, el Señor venga. Él es la gloria. El Señor venga a recoger lo que es suyo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Julián. Amén. Julián. Julius. Un momentito.